Buenas tardes, somos el equipo 4 del grupo 5 de la asignatura Estructura de Datos y Algoritmos 2 a cargo del profesor Edgar Tista. El equipo está integrado por Álvarez Sánchez Miranda, Fonseca Buitrón Yulis y Gutiérrez Núñez David para hablar del problema de las n reinas. Introducción. N-Queens Problem consiste en encontrar una distribución de n reinas en un tablero de ajedrez de n por n, de tal modo que éstas no se ataquen. El problema se puede resolver por varios métodos. Para efectos del siguiente análisis, se utilizará el algoritmo de fuerza bruta en su forma secuencial y paralela, ya que es uno de los algoritmos más simples. Luigi Federico Manabria fue el primer impulsor de la programación paralela seguido del arquitecto computacional Jean Amdahl, que en 1967 estableció un modelo matemático nombrado bajo su mismo nombre, para describir la relación entre la implementación paralela y la implementación serial de un algoritmo. En los años 60 y 70 se crearon supercomputadoras, los cuales tenían procesadores de memoria compartida con múltiples procesadores trabajando lado a lado con datos compartidos. En la actualidad, la programación paralela se ha vuelto más convencional gracias a la creación de procesadores de varios núcleos. N-Queens Problem, o el problema de las n reinas, fue propuesto por primera vez en 1848 por Max Bessel. Franz Nauk ofreció las primeras soluciones en 1850, las cuales abarcaban n reinas en un tablero n por n. Asimismo, Gauss postuló la existencia de 72 soluciones para 8 reinas, pero en 1874 Gleicher refutó a Gauss al probar que en realidad existen 92 soluciones para un tablero 8 por 8, en el que se posicionan 8 reinas. El problema ha sido ampliamente estudiado por más de un siglo. Por lo tanto, hoy se conocen soluciones para valores superiores de n. Además, ha sido implementado en múltiples lenguajes de programación bajo múltiples paradigmas de diseño de algoritmos, como lo son backtracking y fuerza bruta. Algunas de las aplicaciones en las que se pueden utilizar los principios empleados para generar este algoritmo son control de tráfico aéreo, sistemas de comunicaciones, programación de tareas computacionales, procesamiento paralelo óptico, compresión de datos, balance de carga en un computador multiprocesador y el ruteo de mensaje o datos en un computador multiprocesador. Descripción del problema. Como se ha mencionado anteriormente, N-Queens Problem consiste en situar n reinas en un tablero de ajedrez de n por n, de tal modo que éstas no se ataquen entre sí. Se considera que una reina es amenazada si dos reinas se encuentran en la misma fila, columna o diagonal. Si esta situación se da, se denomina colisión. Este problema tiene dos vertientes. La más sencilla consiste en encontrar una solución válida para un valor n dado, mientras que la versión difícil debe de encontrar todas las soluciones posibles para un valor n. Observaciones. Para las diagonales ascendentes de izquierda a derecha, la suma de los índices de la fila y columna es la misma, mientras que las diagonales descendentes de izquierda a derecha, la diferencia de los índices de la fila y columna es la misma. Para demostrar las siguientes observaciones, se tomará como ejemplo un tablero de dimensión 4 por 4. Situándonos en la diagonal principal ascendente de la matriz, que está de color amarillo, podemos verificar que efectivamente la suma de la fila y columna es siempre la misma. Es decir, 3 más 0 es igual a 3, 2 más 1, 3, 1 más 2, 3, 0 más 3, 3. Y así podríamos seguir con las demás. 2 más 0, 2, 1 más 1, 2, etc. Y lo mismo podemos hacer con la diagonal principal descendente, de color azul, pero en este caso obteniendo la diferencia. 0 menos 0, 0, 1 menos 1, 0, 2 menos 2, 0, 3 menos 3, 0. El problema descrito es representado por Qn, donde n representa el número de reinas. En el caso particular de n igual a 1, se obtiene Q1 igual a 1, es decir, se tiene una única solución.
En el caso de n igual a 2 o n igual a 3, no existe solución alguna y para n igual a 4 se obtienen dos soluciones. En la figura 1 se puede apreciar el total de soluciones de Qn para n mayor o igual a 4 y n menor o igual a 20. El problema pertenece a la clase de problemas NP completos, pero se puede resolver fácilmente en tiempo polinomial cuando solo se busca una solución. Dado que este problema es una búsqueda sobre un árbol con profundidad n y factor de ramificación n, se puede paralelizar, ya que cada rama del árbol puede ser recorrida independientemente, debido a que todas expresan posiciones diferentes de las reinas en el tablero. El beneficio que se obtendrá al paralelizar este problema será una ejecución más rápida del código, debido a que se están dividiendo las tareas para ejecutarlas si es posible de manera simultánea, lo que se traduce en una disminución de tiempo. No obstante, se presentan algunas dificultades a la hora de tratar de paralelizar este algoritmo, como es la dificultad para lograr una buena sincronización y comunicación entre las tareas, ocasionando un mayor consumo de energía. De igual forma, se presentan condiciones de carrera, que se deben tratar para no tener corrupción de datos. Implementación del código de manera serial, este fue realizado con fuerza bruta. Como sabemos, el fundamento de fuerza bruta es muy simple, que es probar todas las combinaciones posibles y recorrer todos los caminos para encontrar una solución si ésta existe. Lo importante de este método es que se puede dar un paso atrás si se toma una mala decisión y esto es posible con funciones recursivas. Su costo computacional aumenta exponencialmente conforme la entrada del problema crece y es por eso que no es el código más eficaz. No nos vamos a enfocar mucho en el código ni en la explicación de este porque lo importante es que nos quede claro la implementación paralela. En lo que podemos ver en pantalla es la representación gráfica de este método y es un árbol de soluciones. Checar rápidamente nuestro código serial. Bueno, estamos dentro del main, en el cual vamos a declarar dos variables importantes que son n y maxiter. Estas nos van a ayudar a saber cuántas veces se va a repetir nuestro ciclo for principal, que es el que estamos viendo en pantalla. Dentro del ciclo for vamos a declarar un arreglo con max n posiciones, el cual es de 8, ya que son las reinas que queremos evaluar. El número de reinas que deseamos evaluar, en este caso 8. El siguiente for es muy importante porque nos va a ayudar a ponerle una posición preliminar a cada reina, ya que primero se tiene que evaluar antes de poder decir que es una solución correcta, se tiene que evaluar que la reina no se encuentre con otras de manera horizontal, vertical u horizontal, diagonalmente, ¿no? Entonces, bueno, por eso llena el arreglo con columnas preliminares y posteriormente van a ser evaluadas en la función checkAcceptable, el cual va a recibir el arreglo y el número de reinas que se están evaluando. La función es esta de aquí arriba, son dos ciclos for anidados para poder recorrer el arreglo bidimensional que hace referencia a nuestro tablero. Una vez que se checa esto y si la solución, las posiciones son correctas, vamos a imprimir, simplemente se imprime el tablero con las reinas colocadas en las posiciones en las que no se van a enfrentar o no se enfrentan unas con otras. Si no es el caso, pues lo único que sucede es que no se imprime ninguna solución y regresa a hacer una iteración porque sabemos que pues no cumple las condiciones correctas y simplemente se ignora las posiciones que fueron dadas por este ciclo for. Es por eso que es muy importante. Al final, nada más imprimimos cuánto tiempo se ejecutó el programa y el número de soluciones.
Ahora vamos a proceder a describir o a explicar la implementación paralela del problema de las n reinas. Ok, ahora procederemos a explicar lo que ocurre en la función principal. Bueno, aquí hay varias variables, pero en las que nos tenemos que concentrar inicialmente son en n, que define el tamaño del tablero. Bueno, porque un tablero de ajedrez es de dimensión n por n y n corresponde a esa n que acabo de mencionar. Y MaxIter define el número de iteraciones máximas que realizaremos para encontrar nuestras soluciones del problema de las n reinas. Bueno, antes que nada, cabe aclarar que nuestro programa está diseñado para encontrar todas las soluciones posibles a un valor determinado de n o a un tablero de tamaño determinado. Y bueno, aquí tenemos unas variables auxiliares para almacenar el tiempo de inicio y el tiempo de término del programa y así obtener cuánto tardó en ejecutarse. Esta es otra variable, se podría decir auxiliar, porque almacena el número de soluciones que hallamos para el problema. Posteriormente, aquí hay otra variable muy relevante que es num_workers, que es el número de hilos que trabajarán paralelamente para hallar la solución a este problema. Bueno, ¿y cómo se define MaxIter? Pues básicamente el valor MaxIter es igual a n elevado a la n. En esta parte iniciamos el cronómetro. Bueno, no el cronómetro, pero obtenemos el tiempo de inicio de ejecución de nuestro programa. Y posteriormente declaramos la variable iter, que será la variable principal auxiliar en el ciclo for más externo de nuestra región paralela, que procederemos a explicar. Bueno, ahora aquí utilizamos una directiva OMP Parallel for y esto hace que los hilos se dividan en número de iteraciones de forma más o menos equitativa para así agilizar el proceso y la ejecución del programa. Y aquí hay otra cosa de interés en el ciclo for. Este no originalmente iba de 0 a MaxIter, pero encontramos que igualarlo a n a la n-1 como límite inferior y que vaya de ese valor hasta n a la n es más óptimo porque hace menos iteraciones y aún así haya todas las soluciones del problema. Y bueno, code será una variable que se utilizará para no alterar el valor de iter, porque necesitamos su valor para calcular algo en unos momentos. Se declara una variable i para que será auxiliar en un ciclo for anidado. Y este es un arreglo de enteros cuyo tamaño está definido por la macro maxn. Y en este caso estamos trabajando con un tablero de 8×8 y por lo tanto maxn es igual a 8. Y bueno, por medio de este proceso se asigna una posición a cada reina, porque si vemos, este ciclo for va de 0 y varía de 0 a 7 y por lo tanto, bueno, aquí le va a asignar un valor a cada elemento del arreglo porque ya vimos que es de tamaño 8. Y como MaxIter es en este caso de tamaño 8 a la 8,
en esta parte solo se van a asignar números a cada elemento que van del 0 al 7. Es decir que sonó iterativo, pero tenemos 0 a la 7 en los subíndices del arreglo y, de 0 a 7 a los números que pueden ser asignados. Entonces, eso es básicamente un tablero confinado en un arreglo de 8 casillas, lo cual es un diseño muy bueno para este programa porque hubiera sido mucho menos ágil haber usado un arreglo con más dimensiones, pero en este caso es lo óptimo. Es decir, si nosotros quisiéramos posicionar una reina en un tablero de ajedrez real en la columna, ¿qué les parece? La columna 2 y la fila 3. Entonces, en este caso, bueno, Queen Rose son las columnas. En este caso sería el elemento asociado al subíndice 2 y tendría que contener un valor 1 y eso sería, ahí posicionaríamos a la reina en en la fila 3 y en la columna número 2. Y bueno, aquí vamos reduciendo paulatinamente el tamaño de la variable auxiliar que adquirió anteriormente el valor de iter. Y bueno, en este caso, si la variable checkAcceptable devuelve 1, entonces vamos a proceder a ejecutar todas estas instrucciones. Y la variable checkAcceptable ya la vimos, ya es la misma que vimos en la versión serial de este algoritmo, que básicamente verifica si es un arreglo o una disposición válida de reinas que satisface con la condición del problema de las n reinas. Entonces, aquí utilizamos otra directiva del módulo omp.h, que es pragma omp atomic. Y esto básicamente lo que hace es, la forma más fácil de explicarlo, es que solo un hilo puede acceder a la vez en un momento en el tiempo a este bloque, bueno, a esta instrucción específicamente. Y en este caso, solo un hilo a la vez va a aumentar en 1 number of solutions, que es el número de las soluciones. Y porque posteriormente verificamos que sí es una solución. Y después vamos a crear una región crítica por medio de un constructor critical del mismo módulo omp.h. Y esto, a grandes rasgos, imprime el arreglo de reinas que encontramos. Pero lo imprime de una manera que es bastante visual y en un momento les mostraré. Aquí obtenemos el tiempo a la finalización de la ejecución. Aquí imprimimos el tiempo que tardó en ejecutarse nuestro algoritmo. Y aquí tenemos el número de soluciones. Bueno, cabe mencionar que, para que no se confundan, que aquí termina nuestro ciclo for más externo y aquí inicia. Es decir, todo esto lo va a hacer, bueno, todo esto lo va a hacer obligatoriamente de n a la n-1 hasta n a la n, y si satisface la condición del problema de las n reinas, entonces en adición va a ejecutar estas instrucciones. Y ahora me gustaría enseñarles una ejecución de este programa. Ahora veremos la ejecución del programa. Pero
Aquí vemos que está mal configurado porque nuestra n es igual a 6 y nosotros necesitamos que sea 8 para que el problema, pues para que resuelva el problema de un tablero 8 por 8, porque ahorita acaba de resolver el de uno 4 por 4 y por lo tanto encontró uno 6 por 6 que diga, y por lo tanto encontró 4 soluciones y el tiempo de ejecución fue mucho menor. Y ahora vamos a ver qué ocurre cuando ejecutamos el 8 por 8. Lo volvemos a compilar y lo ejecutamos. Y bueno, y como vimos en la parte teórica, ha sido comprobado que para el problema 8 por 8 existen un total de 92 soluciones y en este caso nuestra implementación paralela por medio del diseño de algoritmos de fuerza bruta encontró todas estas soluciones en tan solo un segundo con 275 milésimas, que es un tiempo bastante formidable. Y aquí vemos que la forma en que se muestran al usuario, en que se pueden visualizar las soluciones, son bastante intuitivas. Paralelización del algoritmo. Tipo de paralelismo. El nivel de paralelismo corresponde a un nivel de ciclo, porque la región paralela de la implementación corresponde únicamente a un ciclo for complejo, constituido por más ciclos for anidados e instrucciones múltiples. A cada procesador se le asigna un número equivalente de hilos, donde cada hilo corresponde a una iteración del bloque for. En cuanto a la forma de paralelismo, esta corresponde a paralelismo algorítmico. Como se mencionó en el párrafo anterior, a cada procesador se le asigna un determinado número de hilos, donde cada hilo corresponde a una iteración del bloque for, pero no todas las iteraciones del bloque for son equivalentes entre sí, ya que hay instrucciones condicionales if internas que definen si la instrucción for concluye o tiene que realizar tareas adicionales. Métricas de desempeño. Como se ha mencionado a lo largo de la presentación, la programación paralela busca optimizar el tiempo de ejecución. Bajo ciertos criterios se establecen métricas que permiten medir a los algoritmos paralelos por sí mismos o hacer una comparación con su versión serial. Las métricas de desempeño se generaron a partir de una computadora portátil con un procesador Intel i7-7500U con 4 núcleos, el cual cuenta con una capacidad para 2 hilos cada uno y con frecuencia básica de 2.0 GHz. N igual a 8, donde n es equivalente al número de hilos ejecutados simultáneamente. Tiempo de procesamiento y comunicación. Mide el tiempo que tarda un algoritmo paralelo en ejecutarse. En la versión serial del algoritmo tarda 2.26 segundos, mientras que el promedio de la versión paralela para n igual a 8, tamaño estándar de un tablero de ajedrez del algoritmo en 100 ejecuciones, tarda 0.805 segundos. Speedup indica qué tan rápido se ejecuta un proceso paralelizado a comparación con la versión secuencial. Su fórmula está denotada por T1, que es el tiempo de un procesador, entre Tn, el tiempo de n procesadores, es decir, el tiempo de la versión serial entre el tiempo de la versión paralelizada, lo que da como resultado 2.807 segundos. Eficiencia. Relaciona el incremento de la velocidad dividido por el número de procesadores usados, es decir, el speedup entre n. En este caso, da como resultado 0.350 segundos. Fracción serial. Relaciona el speedup y la eficiencia. Toma en cuenta otros factores además del tiempo. Está denotada por la siguiente fórmula y en el programa la fracción serial será igual a 0.141 segundos. Analizando nuestro algoritmo paralelo, pudimos concluir que la forma de comunicación que implementa es únicamente de regiones críticas. ¿A qué se refiere? Bueno, las regiones críticas son porciones de código que únicamente pueden ser ejecutadas por un hilo a la vez. Si más de un hilo necesita ejecutar una región crítica en algún punto de la ejecución, entonces solo un hilo la va a ejecutar y todos los demás van a quedar en modo espera o se van a bloquear.
Para finalizar, vamos a analizar el rendimiento del problema de las n reinas en ambas versiones, serial y paralelo. Se tomó como métrica de desempeño el speed-off para poder hacer la comparación y aquí podemos observar los resultados. N es el tamaño de entrada, que en este caso van a ser las reinas que necesitan ser colocadas dentro del tablero. Aquí se ven los tiempos de ejecución, que están en segundos, y su relación en speed-off. Basándonos en la gráfica y en los números, podemos decir que antes de las 8 reinas, ambos programas se comportan de manera muy similar, es decir, sus tiempos de ejecución son similares, pero a partir de la octava observamos que el programa serial se incrementa exponencialmente a comparación del paralelo. Con esto podemos afirmar que el programa paralelo pues es lo suficientemente eficaz para poder implementarlo, ya que reduce más del 50% el tiempo empleado por la versión paralela. Bueno, pues eso es todo, compañeros. Muchísimas gracias por vernos, por no aburrirse y pues cualquier duda.